Saludos. Titulamos este vídeo Reseteísmo, cuevas de Elefanta, RH15. Hacemos este vídeo a fecha de marzo del año 2023 en situación que nosotros decimos de revelación de lo que ha estado oculto. En este sentido, comprensión de algo que hemos estado viendo mucho tiempo, pero que no sabíamos interpretar bien, y ahora creemos que lo interpretamos mejor. Y para eso hacemos nosotros este vídeo. Este vídeo va a tener dos partes y, como su título indica, va a tratar de las cuevas de Elefanta, porque nosotros estamos compartiendo ejemplos de lo que se llaman inundaciones de barro que elevan el nivel del terreno y que esto ha sido y es silenciado. Y se nos dice que realmente los antiguos se les ocurría empezar a tallar en la roca, en una cueva, y entonces ahí tallando pues hacían estos templos. Nosotros decimos que eso para nosotros no tiene sentido, y ahora con el sentido de estas inundaciones repentinas mediante un tipo de licuefacción que se produce, y nosotros decimos que se produce, y lo hemos expuesto en las causas de estas inundaciones, lo hemos expuesto en varios vídeos anteriores, en que decimos que es cuando se produce un rompimiento de la tensión creativa natural. Pues entonces actúan precisamente esta fuerza, que podemos decir la fuerza del éter o de las manos invisibles de la fuente, y entonces restaura el equilibrio perdido mediante el factor del agua, produciendo estas inundaciones de barro. Y entonces, en este vídeo en concreto, aquí tienen la portada que vamos a ir nosotros desarrollando. En este vídeo en concreto, pues vamos a presentar estas cuevas de Elefanta que están en una isla. Por tanto, esto es algo distinto a esta misma zona de la India, pero esto es a nivel mundial. Pero en esta zona de la India, en la zona del estado del Maharashtra, es donde han visto ya vídeos anteriores de las cuevas de Ellora, de Ajanta y de Darasit. Pero eso sería, podemos decir así, un terreno continuo, pero aquí también próxima a esa zona, próxima relativamente, porque son también miles de kilómetros, pues está una isla. Y entonces en esta isla pues vemos que se cumple lo mismo que estamos diciendo nosotros que se cumple en las anteriores ubicaciones. Y esto para nosotros es un indicio de que realmente, porque hacemos la pregunta, Matflot, en una isla, lodo desde arriba o desde abajo, porque pudiéramos pensar que el lodo se produce en puntos elevados, en montañas, empieza a descender y entonces pues inunda territorios. Pero nosotros, precisamente al estar en esta isla, pues eso para nosotros es un indicio de que no es así, sino que sigue la tesis que nosotros estamos diciendo, que es que viene en un estrato inferior desde abajo hacia arriba. Por eso da igual que sea en una isla o que sea en un terreno continuo y prolongado como es la parte continental. Entonces este vídeo lo vamos a desarrollar, por tanto, en estas dos partes. Hablar de las cuevas de la isla de Elefanta y también una tesis que estamos compartiendo, que es que el llamado Neolítico pues en realidad es un periodo de civilización o humanidad o sociedad agrícola después de uno de estos reseteos, que el ser humano tiene que partir de cero, ir a los puntos elevados, y ahí precisamente para protegerse de estas inundaciones, tanto de tipo diluvio o tipo inundación de barro, y comenzar pues a partir de cero, pues sin podemos decir así, sin la tecnología que se le ha estado dando, y así permanecería durante un tiempo, pero de nuevo empezaría esta oscuridad a seguir dando tecnología a unas élites, y entonces pues porque la cuestión tecnológica es lo principal, el principal modo de reconducir al ser humano pues hacia su control. Entonces a la izquierda tienen una vista para que vean que es semejante. Esto es la isla de Elefanta, pero fíjense que es lo mismo que estamos viendo en las anteriores ubicaciones de la India que hemos decidido, y este es el Neolítico.
y también una flecha, porque esta flecha también es muy simbólica, que vamos a tratar en otro vídeo siguiente, porque te representa las tres partes fundamentales del cosmos o de esta realidad, que sería un punto central y dos polos realmente, así como se forma todo. Entonces, de esta isla de Elefante y de sus cuevas, tenemos que decir que la ciudad a la cual le corresponde es la ciudad de Mumbai, y entonces nos dice que en esa ciudad de Mumbai, próxima a ella, pertenece pues la isla de Garapuri, que esa isla de Garapuri es el nombre que le dieron después los portugueses a la isla de Elefanta, y que son patrimonio de la UNESCO. Y entonces, para que vean lo que queremos decir en relación con lo que hemos dicho, terrenos prolongados, pues este estado de Maharashtra en la India, aquí es donde hemos visto pues que en este estado, con esta gran extensión, pues están todas esas cuevas que hemos visto, la cueva de Ayora, la cueva de Narasit y las cuevas de Ajanta. Pero ahora aquí vamos a ver que esto está en el mar, es una isla, es la isla de Garapuri, y que se produce lo mismo que se ha producido aquí en el nivel continental, porque van a ver que no encontrarán diferencias. Aquí, para que lo vean mejor, precisamente es el estado de Maharashtra, y aquí está las islas de Elefanta, aquí para que la vean mejor, que está separada, y está separada unos 10 kilómetros. Unos 10 kilómetros. Por tanto, nosotros decimos, si realmente desde la parte elevada de montañas o ríos fuese esa inundación prolongándose hacia la parte inferior, pues llegaría, por ejemplo, aquí a este mar, y aquí se desembocaría en este profundo mar, o como máximo llegaría por la parte superior, que realmente no sería coherente pues a esta parte de la isla. Pues pero fíjense que están aquí en el centro precisamente pues estas cuevas, y entonces quiere decir que no es desde lo que, según nuestra interpretación, no es desde arriba, sino más bien desde abajo, desde el mismo subsuelo, al igual que desde el subsuelo de toda esta zona de este estado de Maharashtra, donde están esas cuevas, pues desde aquí, de la parte inferior, pues es un estrato común, y entonces se produce desde abajo el ascenso por una parte del lodo, y por otra parte también simultáneo pues el descenso del nivel anterior. Entonces, por eso decimos, porque si fuese desde una parte, una catástrofe que fuese llevando de barro todo este estado, pues al llegar al mar, pues aquí desembocaría y no llegaría a esta isla. Pero resulta que no, resulta que es exactamente lo mismo que se encuentra en la isla, es lo mismo que se encuentra en el continente, como van a ir viendo. Entonces, aquí está la historia que pueden leer de estas cuevas, que son 7 cuevas excavadas. Nos dicen ellos siempre excavadas, nosotros decimos no excavadas, sino enterradas, decimos nosotros. Excavadas en la roca, nos dicen, y que fue sobre todo lo que se desconoce, no se atribuyen hasta el 500 y el 800 después de Cristo su construcción, pero lo único que se sabe más claramente es que fueron denominadas así por los portugueses cuando invadieron la isla en el siglo XVI, y entonces le pusieron Elefanta a esa isla precisamente porque encontraron una enorme escultura de un elefante tallado en la roca, como ya saben, todo este tipo de representaciones de tipo sobre todo budistas, y por eso le pusieron Elefanta. Pero queremos que vean, vamos a ir rápido porque fíjense que esto es semejante a lo que hemos visto de las cuevas anteriores. Están enterradas y todo este es el nivel superior realmente, y se ve que se han sido descubiertas actualmente, bueno, en un pasado. Fíjense aquí, otra mismo, para que vean que es semejante a lo que hemos visto en el continente, pero en cambio esto es una isla. Véanlo, distintas tomas, aquí se ven las personas para que vean un poco las dimensiones. Fíjense, toda esta parte enterrada realmente, se está viendo, como hemos visto anteriormente claramente, que esto es petrificación. Entonces, ¿qué sentido tiene hacer tú aquí columnas cuando realmente todo esto es una piedra? Tú no tienes que sostener nada, como estamos viendo aquí. Fíjense aquí los fieles y los turistas pues accediendo, pero fíjense lo que decimos, que todo esto es una petrificación, barro petrificado, se ha convertido, ha aumentado el nivel. Y fíjense en el interior de estas islas de Elefante, fíjense las personas para que vean el tamaño, y entonces aquí realmente estas columnas no están sosteniendo nada, porque todo esto es una unidad petrificada. Es como si tú en una roca
horadas, empiezas a horadar en la roca y ahora pues ¿para qué vas a colocar ahí realmente pues unas columnas si la misma contextura de la misma roca no te hace que sostenga nada? Pues realmente la explicación es que realmente esto era un templo y anteriormente posteriormente fue sepultado. Esa es nuestra explicación, como ya sabrán. Fíjense otra vista de este interior de estas cuevas de Elefanta, el número de 1 a 7. Fíjense aquí para que vean, aquí se ve una persona, para que vean el tamaño de estas esculturas. Y relieves como hemos visto ya en otras, muchos de estas inundaciones en esta parte de la India. Y aquí nos tenemos que parar aquí en la Trimurti, porque también esto es un simbolismo muy profundo. Fíjense que son 3 rostros que son, como dijéramos así, una divinidad triple, y nos dicen que esto pertenece a la filosofía religiosa de la India, en que están los tres aspectos, que es la Trimurti, del mundo visible, que sería el inicio creador, Brahma, que estaría en el centro, después el final destructivo, que sería Shiva, que sería otra de las cabezas, y el principio defensivo, Vishnu. Esa es la interpretación. Pero nosotros decimos, vean otra vista de esta Trimurti, que en realidad esa manera de exponerlo de esa manera es una forma de lucha. Un principio malo, podemos decir, y otro bueno, que es destructor, y con un centro aquí, director. Pero nosotros decimos, realmente tiene una parte de verdad en cuanto al esquema, porque este es el esquema, que esto es una flecha neolítica que vamos a desarrollar en el vídeo siguiente, pero que viene a representar lo que nosotros decimos el verdadero esquema, que sería un centro que crea 2 polos, sencillamente, y en un principio todo equilibrado. No tiene que ser negativo, un destructor y otro constructor y un Brahman. Esa es nuestra interpretación, porque ya está direccionado todo este conocimiento. Y ahora, después de ver estas cuevas de Elefanta, que nosotros nos dicen que desde la parte inferior, un estrato inferior de esa isla, al igual que de todo el continente, donde se produce un rompimiento de la tensión natural, y entonces el agua actúa produciendo esta licuefacción, por tanto sería más bien desde abajo, desde donde se produce precisamente pues estas inundaciones. Pues vamos a tratar el neolítico, porque el neolítico para nosotros sería realmente, y no sería un neolítico, sino serían distintos neolíticos después de estos reseteos que se producen a veces con diluvios o a veces también con inundaciones. Y tenemos aquí un canal muy interesante que es Wise At, que él nos expone que en realidad el neolítico no existió. No existió porque él considera que todas este tipo de construcciones, por ejemplo, de dólmenes o de cuevas de tipo neolítico, pues en realidad eran construcciones que fueron sepultadas o afectadas por estas inundaciones. Y entonces, por ejemplo, una cabaña se podría convertirse precisamente a lo mejor en un dolmen. Es lo que él piensa, que no existió el neolítico. Pero en cambio nosotros, entonces por ejemplo esto es lo que él piensa. Esta parte, por ejemplo, él ve que esto es una petrificación que pertenecería a un periodo posterior, pero que ha sido reutilizado ahora, como están viendo, pues para poner aquí almacenamiento de, podemos decir, de vegetales de tipo orgánico. Entonces viene la inundación o el diluvio, o también madera. Entonces se convierte esta madera, después también de ceniza volcánica él habla, y de barro hecho roca, entonces se transforma en esto que tenemos a la izquierda realmente. Por tanto, todo este tipo de construcciones para él serían no serían neolíticos, sino serían restos de construcciones, por ejemplo cabañas, o otro tipo de construcciones, edificaciones que se han convertido en piedra. Pero nosotros no estamos totalmente conformes con esa visión suya, por lo siguiente, porque nosotros consideramos que existe, aparte de eso, que él tiene razón en muchas de estas construcciones, pero aparte también existe una cultura que se refleja en muchos artefactos que nosotros llevamos mucho tiempo analizando. Y entonces, por ejemplo, en toda la fachada atlántica europea,
pues está una cultura uniforme neolítica. Ya no es solamente son estas edificaciones o cabañas, sino toda una serie de ídolos que tenemos aquí, muchos de ellos son casi todos siguiendo un mismo estilo, podemos decir así, con ojos, es decir, ídolos oculados, que entonces todo este tipo de material y de artefactos pues te indica que aparte de que se produjesen esas petrificaciones en edificaciones antiguas, pero también hubo pues quizás a lo largo de mucho tiempo, precisamente después de esas inundaciones, pues una cultura, que sería la cultura que decimos nosotros de tipo neolítico, porque entonces, y está formada por una serie de artefactos que representan realmente veneración y sumisión, porque ya empezaría a estar actuando la oscuridad y entonces creaba todo este tipo de amuletos y podemos decir así, artefactos de tipo mágico que sobre todo los ojos y sin boca, como están viendo aquí, pues te indican pues una misma categoría cultural que se extiende por miles de kilómetros. Por tanto, no es solamente restos de edificaciones, sino también esta cultura. Entonces, incluso en partes apartadas de esta parte atlántica, podemos decir así, como es por ejemplo Siria, que ya han visto en un vídeo anterior precisamente este mismo ídolo oculado, al igual que esto de los millares que está en Almería, en España, perteneciente, nos dicen, al siglo IV, al tercero milenio antes de Cristo, al igual que estos otros, fíjense que es semejante y son semejantes sobre todo por los ojos. Entonces eso nos dice a nosotros, vean quizás también esta página que pueden buscar porque hace un estudio muy pormenorizado de todo este tipo de ídolos en las distintas partes que se están encontrando aquí, sobre todo en el sur de España, que es también donde nosotros habitamos. Entonces fíjense precisamente pues estas características que son incluso figuras antropomorfas, pero que no tienen boca, tiene una especie de tatuajes, pero sin boca realmente, este tipo de ídolos. Y nosotros personalmente hemos echado estas fotos aquí en el Museo de Badajoz, que también pertenece pues a toda esta franja que decimos que no es solamente los edificios enterrados que pueden ser tipo dólmenes, sino también esta parte cultural. Por eso decimos nosotros que es insuficiente la tesis de Weishaupt. Entonces fíjense en este ídolo antropomórfico que tendrá entre 15 a 20 centímetros, que nosotros hemos estado recientemente en este museo, le hemos echado estas fotos en que se ve oculado los ojos, todo esquemático, pero la boca no, sino más bien parece que tiene pinturas. Y esta es la cabellera por la parte posterior, al igual que de los ídolos cilindros, que también tienen tipo de cabellera. Y este es otro de estos ídolos que está en Málaga, se llama el ídolo de Almargen, que tiene una altura de 48 centímetros y un peso de 22,2 kilos, y también tiene esa característica, solamente oculados y no tiene boca. Por tanto, nosotros decimos, aparte de esas cabañas que podrían convertirse en tipo que es considerado neolítico, pero es que aparte también existe toda esta cultura de estos artefactos. Y a la derecha tenemos una de estas flechas neolíticas que vamos a desarrollar en el vídeo siguiente. Por tanto, nosotros terminamos aquí haciendo una síntesis de este vídeo en que hemos visto estos dos puntos. Hemos visto la inundación de barro en la isla Elefante y decimos que eso para nosotros es un indicio de que estas inundaciones no provienen de la parte superior de la corteza terrestre. Por ejemplo, podríamos estar pensando, bueno, desde montaña se va produciendo y va descendiendo ese lodo, o desde los cursos de los ríos. Decimos que más bien no es así, sino más bien se trata de lo que hemos dicho en las causas que hemos visto en vídeos anteriores, causas de este MAFLOS, que se trataría de le decimos nosotros, de un reajuste de una tensión general. Es decir, porque nosotros en nuestro modelo cósmico todo está aquí creado por una tensión general. Y entonces se rompe esa tensión general, como ya hemos dicho, a lo mejor debido a bombas o a alteración de tipo vibratorio, de armas de tipo vibratorio, o otra causa, se rompe esa tensión y entonces en un estrato inferior pues se produce una licuefacción, porque el agua empieza a actuar sobre la roca y forma un intermedio entre la piedra y entre el agua, que sería el barro, que es una parte intermedia, y entonces comienza a ascender barro. Por eso hemos puesto que esto es lo principal, ascender barro y también descender el suelo del nivel anterior. Es decir, es un reajuste dimensional formando
una tensión inicial que era la que estaba y ha sido perturbada. Eso es lo que nosotros, y por eso precisamente al llegar a esta, si no fuese así, a lo mejor todo el barro de todas esas otras cuevas que hemos visto en toda la parte continental, pues habría desembocado aquí en el mar realmente y no habría afectado a lo mejor a esta isla que está a unos 10 kilómetros separada. Pero en cambio vemos que es que en la isla se produce exactamente lo mismo. Por tanto, nosotros decimos, en la tensión, en un estrato inferior de toda esta parte de la India y a lo mejor del mundo, pues se produce ese rompimiento de la tensión y se asciende hacia arriba. Y lo mismo sería el estrato correspondiente de esta isla. Entonces, por eso se produce lo mismo. Eso es lo que nos dice a nosotros nuestro discernimiento. Aunque todo esto que estamos diciendo también, evidentemente, tiene un carácter especulativo. Eso en relación con estas inundaciones de barro. Y en relación con lo que decimos, con esta parte que está aquí a la derecha, como esto sería tipo diluvio y tipo neolítico, nosotros decimos que creemos que el periodo que es considerado neolítico es la consecuencia de lo que consideramos reseteos, y que estos reseteos pueden estar acompañados por diluvios e inundaciones de barro. Y entonces los humanos supervivientes tienen que establecerse en las partes elevadas de la corteza terrestre. Por eso principalmente en esas partes altas es donde se encuentra esta cultura neolítica. Y entonces se establecen en esas partes elevadas y entonces tienen que vivir durante un tiempo prolongado en sociedades agrícolas sin tecnología de control, decimos nosotros, porque para nosotros toda la tecnología está aquí hecha para el control del ser humano por estas entidades negativas. Por tanto, no se trataría de un periodo neolítico, sino se trataría de distintos periodos neolíticos después de los diferentes reseteos. Terminamos deseando fortaleza para todos los que hayan llegado con discernimiento a este tiempo que nosotros consideramos de final de un ciclo, en que se está descubriendo todo lo que ha estado oculto.